Buenas tardes. Entonces, nosotros para la guía de lo que fue análisis ergonómico, lo que hicimos fue someter a dos personas a ver televisión normal, una acción normal. ¿Qué hicimos? Entonces lo comparamos con lo que es la postura que tienen que ejercer los oficinistas en sus 8 horas laborales o en dado caso pues más horas laborales a las que se sometan. Entonces buscamos teoría base para comparar lo que fue una buena postura de sentado con respecto a la postura de sentado que tienen las personas de análisis. Entonces, digamos que hay estudios estadísticos en Colombia que muestran que un 34% de todas las lesiones causadas en el trabajo, eh, pues ese 34% son a causa de dolores lumbares o trastornos en los músculos de la espalda. Además de ello, pues se dice que un 60% de la carga en la posición sedente está sobre los discos intervertebrales, distinto a cuando una persona está en bipedestación, en donde solo se presenta un 14% de la carga en estos discos. Entonces tenemos tres casos: cuando la persona está hacia la parte posterior de su línea media, cuando la persona está hacia la parte interior de su línea media y cuando pues está en una buena posición de sentado, que es en una angulación de 90 grados. Entonces, como ya lo mencioné, entonces las angulaciones normales son de 90 grados en tobillo, rodilla, lo que es ya en lo que es en el coxis y el sacro, y pues digamos que la columna erguida y bien apoyada sobre el espaldar de la silla. En este caso vemos que la persona pues no tiene un espaldar, ya que pues no es una silla ergonómica, y tampoco digamos en donde ellos se sientan pues son acordes en el área con respecto a lo que son la cintura y las caderas. Bueno, entonces ya para el análisis distribuimos los ángulos en 7 ángulos. Entonces, ángulo 1 y 2, lo que fue entre la nuca y ambos hombros, en la vista posterior. Y ya en la vista lateral, ángulos de lo que es el sacro, ángulos de ambos codos. Y lo que fue 6 y 7, que fue angulación de rodilla y tobillo, que pues eso ya fue analizado en Kinovea, ya que nos se mostraban los marcadores de los datos enviados en Excel. Entonces, pues para las angulaciones, entonces lo que hicimos fue mirarlas en MATLAB. Cogimos las columnas de los marcadores con respecto a los ejes que se necesitan. Digamos, en este caso, como es de lo que es hombro en la vista posterior, tomamos ejes Z y Y. Y ya lo que es en las vistas laterales de lo que es sacro y codos, tomamos X y Y. Esto pues ya se había explicado en los videos anteriores, lo que fueron las angulaciones normalmente, y estos fueron los datos arrojados. Entonces, estos datos los comparamos con lo que fue los datos arrojados en Kinovea. En Kinovea vemos una angulación del hombro izquierdo de 103 y del hombro derecho de 112, similares a las que nos arroja MATLAB. ¿Qué es lo que me simbolizan estos ángulos? Vemos entonces que la persona presenta un mayor decaimiento del hombro derecho con respecto al hombro izquierdo. Entonces, esto pues vemos que hay un desvío de 11 grados más con respecto al hombro derecho. Y entonces la teoría también decía que digamos que uno tener un hombro más arriba que el otro podría ser provocado por síntomas de estrés. Entonces, estos ángulos me determinan que la persona va a presentar una mayor sobrecarga sobre lo que es eh, el lado derecho. Y pues digamos que si fuese una postura a repetición como lo que es la ejercida por los oficinistas, pues, podría causar una escoliosis dorsal. Una escoliosis dorsal es la que vemos acá en esta figura, que es a lo largo de lo que son las vértebras superiores, y pues esto a largo plazo, y también pues digamos que desgaste de los discos intervertebrales. Esto se causa porque
las vértebras cervicales se inclinan hacia el lado izquierdo y se rotan hacia el lado derecho. Esto pues digamos por lo que hay una sobrecarga en el lado derecho. Si fuera en el lado izquierdo ocurre lo contrario. Entonces anatómicamente también se puede decir que el músculo más afectado es el esterno a nivel de la nuca, el esterno del lado izquierdo. Por lo que pues uno al tener el hombro más arriba que el otro genera una mayor contracción. Entonces esto pues también es lo que causa digamos dolor de nuca cuando uno tiene mucho estrés, y pues se evidencia en lo que ya dije, en la disminución de su ángulo. Además de ello se observa que pues que estos ángulos son cambiantes a lo largo de 38-37 segundos, ya que pues la persona se cansa de estar en la misma posición. Entonces vemos que los ángulos son cambiantes. Entonces digamos acá ya digamos aumentó y ya disminuyó. Entonces se está presentando un desequilibrio hacia lo que es el lado derecho, pues que no es notable porque hay como una compensación en lo que es la fuerza de los pies. Entonces pues no es muy significante a que la persona se caiga, pues mantiene su equilibrio con respecto a la línea media. Entonces no implica muchos riesgos a lo que es ya una caída. Ya lo que fue con respecto al análisis de las angulaciones laterales, entonces vemos que lo que es el ángulo entre sacro y C7 pues dio un valor de 87 grados, similar al ángulo que nos dio en MATLAB de también 87 grados. Entonces, ¿esto qué indica? Digamos acá la persona no tiene una angulación normal de 90 grados que se establece en la teoría. Entonces hay una desviación más con respecto a la línea media de pues algunos grados que a la vista son notorios, la verdad, porque la persona está muy inclinada hacia la parte anterior, que pues también puede ser provocado por la falta del espaldar de la silla, y también porque digamos acá en este caso las rodillas no están al nivel de sus muslos. ¿Esto a qué se debe? A que la altura de lo que es tobillo a rodilla es mucho menor a lo que es la altura de la silla. Entonces esto le implica que no se encuentra en una buena postura. Entonces esto pues puede provocar ya lo que son desgaste en lo que son los discos intervertebrales que están ubicados en esta zona, y pues también hernias discales a largo plazo, ya que pues el apoyo no se da completamente, pues puede haber una sobrecarga a la parte anterior de las vértebras. Ya lo que fue la angulación en los hombros, pues acá en este caso no se observa muy bien. Entonces tenemos pues las mismas angulaciones en ambos hombros de aproximadamente 86 grados. Pues digamos que estas angulaciones pues no son muy importantes para posibles patologías, pero sí para un cansancio o fatiga muscular. Entonces encontramos que pues al no encontrarse en los 90 grados que nos dice la teoría, pues nos indica que los codos no se encuentran en una posición de reposo con respecto a lo que son los muslos. Entonces esto podría afectar lo que es la distensión de los músculos deltoides y trapecios. Sin embargo, pues no se encuentra que pueda alterarse la biomecánica del sujeto. Ya lo que dije pues con respecto a las patologías, ya que pues sí se presentaría lo que es un agotamiento de los músculos ya mencionados. Ya con respecto a lo que fue la parte inferior de las rodillas y pues lo que son los tobillos, entonces encontramos una angulación de 67 grados en lo que son los tobillos. Pues la angulación normal sería de 90 grados, pero digamos que estos cambios en angulaciones de lo que es tobillo y rodilla de 73 no pues son cambiantes debido a lo ya mencionado, que la altura de la silla es mucho mayor a la altura de lo que es los pies a la rodilla de la persona. Esto pues se debe a los siguientes patrones. Las rodillas pues no están al mismo nivel o por encima de las caderas, y pues debe ser corregido para también evitar lo que son hernias discales.
Aún así pues se observa que los pies sí están apoyados sobre el suelo, pero pues no en una angulación satisfactoria de lo que son los 90 grados. Y pues entonces esto también me puede implicar daños en lo que es el sacro y el coxis. Y allí es donde está recayendo lo que es la mayor parte de las fuerzas para que la persona mantenga el equilibrio. Esto pues suele efectuarse en lo que decía de las 8 horas laborales. Podría dar un dolor severo de espalda o de cuello debido a que los músculos se encuentran muy contraídos, tales como el externo, y pues en otro caso muy distendidos como lo es el deltoides y los trapecios. Los más afectados son los últimos discos lumbares, puesto que la presión que soportan no se reparte uniformemente. Entonces la mayoría está sobre la parte anterior de lo que decía, entonces va a ser una compresión en estas vértebras. Pues puede dar lugar entonces a lo que son ya discos frágiles y pues una deformación de las vértebras y posteriormente una formación de una hernia discal. Con respecto a la angulación de lo que es ya la cabeza, se observa que sí está en una angulación perfecta de 90 grados. Entonces pues no se determinan patologías relacionadas con esto. Ya pues ya es como más la postura que adopte de los hombros y el recaimiento de los codos en algún soporte que le impida que toda la sobrecarga se genere en lo que son los deltoides y los trapecios. Aún así se observa que, digamos, a lo que es el pasar del tiempo, lo que decía anteriormente, pues la angulación ya no se mantiene debido a la fatiga muscular. Entonces vemos que se va reduciendo el ángulo. No sé si se observe cuando la persona mueve bruscamente también la cabeza. Entonces esto ha de cambiar la angulación. Pero pues ya no es significativa, digamos, un decaimiento o fallo en las vértebras de la nuca o no es muy significativa. Y bueno, ya con respecto al sujeto 2 pues se hallaron las mismas angulaciones que en el sujeto 1, con la diferencia de que para hombre derecho es una angulación de 97 y para hombre izquierdo 101. Es decir que los hombros de él están mucho más elevados. Sin embargo, a pesar de que los ángulos son bastante cercanos, se observa que esta persona presenta un desvío más hacia el lado izquierdo, ya que digamos acá digamos que él no se encuentra bien posicionado en la silla y vemos que digamos por este lado lo que es las caderas y la cintura sobresalen hacia el lado derecho, pero presenta una desviación de la cabeza hacia el lado izquierdo. Esto le puede provocar una escoliosis mucho más severa de lo que puede, digamos, el sujeto 1. Entonces, esto pues es provocado también por la estabilidad de la postura del sujeto, en donde pues tampoco por tener un espaldar y que el área de la silla no sea acorde a lo que es el área de sus caderas, digamos que puede mostrar un desequilibrio y una sobrecarga a lo que es en parte de cintura hacia el lado derecho, ya en parte de lo que es posterior al omóplato, superior al omóplato, ya es más hacia el lado izquierdo. Ya lo que es en la vista lateral, observamos que presenta una angulación de 88 para sacro y C7, en donde pues acá con respecto a la línea media se ve una protuberancia de la espalda con respecto hacia la parte posterior de la línea media. Esto que me va a indicar que el paciente presenta un mal sentado por lo que la silla ergonómica no se encuentra adecuada a él. Entonces, por este lado, pues podríamos decir que esta persona puede también recargar los discos de la columna y de la cadera, pero esta vez son mucho más graves con respecto al primer sujeto, ya que como lo muestra la figura,
pues digamos que está lo que es 12 libras es grado 1, 32 grado 2 y 42 grado 3. Vemos que está entre grado 1 y grado 2, pero pues digamos que si se sigue adoptando la postura puede pasar a grado 3. La recarga entonces de los discos intervertebrales está entre los 12 y las 32 libras, que pues lo ideal es de 12 libras, pero pues ya pasando por esta protuberancia que se presenta en el video, ya es mucho más grave para el paciente. Además del desvío que presenta la persona, podríamos decir que esta persona va a provocar una gran tensión muscular y una artortícolis. Entonces, ya lo que es a la altura de la nuca y la séptima vértebra cervical, pues también por la misma protuberancia que se ve. Ya con respecto a los dos sujetos, entonces se puede decir que ambos sujetos pues presentan un grado leve de, digamos que, de lo que son lumbalgias, ya que el no tener un espaldar adecuado puede provocar dolores graves de espalda. La recarga hacia un lado siempre pues se va a ver en lo que ha sido los análisis ergonómicos a lo largo de varias tesis, debido pues a que una persona siempre tiende a recargar mucho más objetos con respecto al lado diestro, ¿sí? Entonces también pues digamos las malas posturas de sentado que se llevan a lo largo de la vida, los músculos más afectados son digamos que lo que son a la altura del deltoides y de lo que es ya el trapecio. Ya las vértebras más afectadas son las del sacro y C7, y pues los discos intervertebrales siempre tienden a presionarse hacia la parte interior de la línea media. Ya pues con respecto al análisis ergonómico, entonces encontramos que digamos que pues la silla no es adecuada para estos personajes. Esto se puede deducir en el siguiente gráfico, en donde se observa un taburet no adecuado, o sea, una silla no adecuada y una adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la no adecuada? La silla va a generar presión continua en los muslos y los glúteos, y esto va a limitar la circulación sanguínea. Entonces esto va a permitir que no haya una irrigación en lo que es las piernas y los pies en el lapso en el que la persona permanezca sentada. Ya digamos, si se evalúa lo que es el trabajo para que esté condicionada pues esta herramienta en un corto periodo de tiempo, pues es muy distinto a lo que manejan los oficinistas, que son horas extensas. Entonces pues digamos que el daño biomecánico no va a ser como perceptible. Entonces pues ya digamos para lo que son hombres va a generar riesgos patológicos, de los cuales por ejemplo en el área genital en mujeres puede provocar lo que es un aumento en la transpiración y por consiguiente pues ya una infección urinaria. Es más excesiva la presión que se ejerce en los hombres debido a que la zona genital es muy perjudicial. Entonces puede en casos ya muy extremos generar disfunción eréctil. Pues digamos que aquí se ve mayor distribución de lo que es la presión, y pues esto es un estudio espectrofotométrico, y pues ya acá una distribución ya mucho más digamos como que el cierre de los vasos sanguíneos, cómo se ejecutan las fuerzas de lo que se decía que se ponía a lo que era la altura de las vértebras pues más inferiores de lo que era el sacro y el coxis. Entonces ese fue como tal todo el análisis que hicimos. Pues es importante que para la biomédica nosotros creemos más ambientes ergonómicos para personas que estén a grandes horas de trabajo. Entonces digamos que determinar principalmente los estudios en base a la ergonomía, y pues digamos que mejorar las patologías que se ligan a las articulaciones de digamos de una posición sedente.
tales como lo que son las caderas. Ya a nivel de la columna es súper importante proteger todas las vértebras, y ya pues a lo que es a nivel del sacro. Y pues ya acorde a esta ergonomía se pueden crear diversas prótesis o prótesis para personas que también, digamos, están en silla de ruedas durante mucho tiempo, ya que pues suele presentarse que tienen un fallo en lo que es la columna, y pues que puede ser progresivo, pues acorde a la silla de ruedas a la que se sometan. Esto también es muy aplicable a lo que es esa parte. Y ya, pues vemos que el grado más grave de los ambos sujetos es el del sujeto 2, porque ya se ve mucho la desviación, como se mostraba acá, se ve mucho la desviación de lo que es la columna, que pues aunque no es perceptible a los ojos, y sí se observa una gran angulación por fuera de lo normal. Muchas gracias.